Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie de comentarios a las enseñanzas de Ramtha. Y esta vez lo hacemos comenzando libro. El libro azul, que tiene como título originario Nacimiento, Muerte y Reencarnación. En las anteriores sesiones de esta serie hemos estado comentando el libro blanco de Ramtha. Pues bien, el libro azul es un libro que trata de un tema ya más específico. El libro blanco es un libro un poco que muestra de forma genérica las enseñanzas de Ramtha, y este libro ya se centra en un tema específico y concreto, un tema que además ha sido tocado por todos los textos espirituales modernos y contemporáneos. De hecho, la fecha de publicación de este libro originaria es el año 2000, coincidente prácticamente en poco tiempo con la fecha de publicación del libro blanco de Ramtha. El título original es The Mystery of Birth and Death, Redefining the Self. Pues bien, este es un libro, al igual que el libro blanco de Ramtha, que extrae de las audiencias de canalizaciones que realiza la mujer que actúa como canal de Ramtha, JC Knight, Judith Zebra Knight, de los 20 años anteriores. JC Knight comienza a canalizar a Ramtha en 1978, comienza ya en la década de los 80 las audiencias públicas, y tras 20 años, pues los dos libros que realizan, entre otros muchos, un compendio de las enseñanzas de Ramtha. En el caso del libro blanco de Ramtha, un compendio generalista, y en el caso del libro azul, pues un compendio sobre toda la información relativa a la reencarnación, que engloba lo que es el fenómeno de la muerte y el fenómeno del nacimiento desde un punto de vista espiritual. Pues bien, este libro azul es el segundo libro publicado por la Escuela de Iluminación de Ramtha, la Ramtha School of Enlightenment, y lo que vamos a hacer es presentar el libro, ya que la presentación de la serie la hicimos al principio del comentario del libro blanco de Ramtha. Y bueno, pues lo que vamos a hacer es sencillamente ver las notas de edición que aparecen en lo que es el mismo libro, en la contraportada, en el reverso de la contraportada y en el reverso de la portada. Y luego, pues lo que vamos a hacer es leer unas pequeñas palabras, un mensaje que califica importante el traductor, que fue alumno de la Escuela de Iluminación de Ramtha, Antonio Campesino, mensaje importante sobre la traducción. Y posteriormente, pues veremos un prólogo que este mismo traductor, Antonio Campesino, realiza del contenido del libro. No es un mero traductor, es un traductor cualificado, dado que se ha educado en las enseñanzas de Ramtha. Y finalmente, pues pasaremos a comentar el índice que nos dará una idea de los contenidos de este libro azul, contenidos extraordinarios, contenidos de máximo interés para todos los estudiantes de espiritualidad. Pues bien, sin más preámbulo, vamos a comenzar a leer el reverso de la contraportada. Notas del editor a este libro. Dice: Ramtha es una inteligencia extraordinaria de profunda sabiduría y amor. Es canalizado a través de una mujer llamada JC Knight, que le permite usar su cuerpo para transmitir su mensaje a la humanidad. A través del cuerpo de JC Knight, Ramtha ha dado cientos de audiencias por todo el mundo desde 1978. Ramtha, como colección, es una colección de las transcripciones extraídas de las grabaciones de estas audiencias. Es decir, todos los textos que ha publicado JC Knight y la Escuela de Iluminación de Ramtha, y todo el método de las enseñanzas de Ramtha de esa escuela, proceden pues de precisamente
las audiencias que realiza J.C. Knight canalizando a Ramta. Y este reverso de la contraportada ya introduce un texto de Ramta en el que habla él mismo. Al igual que hicimos con el libro blanco de Ramta, cada vez que hable Ramta voy a utilizar un tono de voz diferente, declamado, para que se diferencie tanto de los comentarios que yo voy realizando al texto como de el texto cuando hablan otras personas que no son Ramta. Por supuesto, a efectos de clarificación y para que le sea más fácil al que vea o escuche estas grabaciones. Y dice así: yo soy Ramta, una entidad soberana que vivió hace mucho tiempo en este plano llamado Tierra o Terra. En aquella vida yo no morí, sino que ascendí, porque aprendí a controlar el poder de mi mente y a llevarme mi cuerpo a una dimensión invisible de la vida. Al hacer esto me di cuenta de la existencia de una libertad, una felicidad y una vida ilimitadas. Ahora soy parte de una hermandad invisible que ama grandemente a la humanidad. Nosotros somos vuestros hermanos, que oímos vuestras plegarias y vuestras meditaciones, y observamos vuestros movimientos. Estoy aquí para recordaros una herencia que la mayoría de vosotros olvidó hace mucho, mucho tiempo. Yo traigo a vuestro plano los vientos del cambio. Yo y aquellos que me acompañan estamos preparando a la humanidad para un gran evento que ya se ha puesto en marcha. Pues bien, como la finalidad de todas las series de Espacio Sutil es precisamente pues comentar los textos espirituales revelados, no solo en el sentido de intentar explicarlos y clarificarlos, sino también de armonizarlos con el resto de los textos, todos los textos de máxima importancia y relevancia modernos y contemporáneos, de a partir de la segunda mitad del siglo XX, pues hasta la misma actualidad. Pues hay que decir que este evento para el cual Ramta y aquellos que la acompañan en esa hermandad invisible están preparando a la humanidad y que ya se ha puesto en marcha es precisamente el cambio de conciencia de la humanidad, lo que diría el libro de Urantia, la apertura de una nueva etapa que culminará finalmente en la etapa de luz y vida de la humanidad. Pues bien, todo esto, por supuesto, este evento extraordinario que se produce pues desde finales del siglo XX, finales del segundo milenio y que durará unas décadas del primer milenio, es al que se está refiriendo Ramta y el resto de reveladores. Sigue diciendo Ramta: vamos a unir a todas las gentes de este plano, permitiendo al hombre ser testigo de algo magnífico y brillante, algo que le hará abrirse y permitir que el conocimiento y el amor fluyan a través de él. No hay otra redención para la humanidad que el reconocimiento de su divinidad. Y esta frase podría ser el título de toda la información espiritual revelada. No hay redención, no hay otra redención para la humanidad que el reconocimiento de su divinidad. Y en esto consiste la evolución espiritual. Termina diciendo Ramta: vosotros sois las semillas de esta realización. Pues bien, esto es lo que dice el reverso de la contraportada y vamos a ver la nota editorial de la contraportada, lo que se conoce como sinopsis. ¿Cuál es el verdadero motivo por el que seguimos regresando vida tras vida para enfrentarnos con los mismos problemas? Ramta lo define en este libro como el motivo ulterior, el motivo real detrás de cada acción. Y efectivamente, este es el gran tema de este libro, Nacimiento, Muerte y Reencarnación, el libro azul, la exposición que hace Ramta de algo que todos tenemos que identificar y modificar para poder
liberarnos de el regreso continuado en el ciclo de reencarnaciones para poder acelerar el aprendizaje, dar por finalizado el mismo, como dicen los textos espirituales, en un símil muy utilizado, dar el salto del abismo y por fin actuar nuestra divinidad aquí. Para eso hay que identificar y reconocer el motivo ulterior, es decir, el motivo de fondo real por el cual nosotros elegimos, decidimos y actuamos en estas experiencias físicas. Nacimiento, muerte y reencarnación, el libro azul, nos transporta al escenario de lo que podría ser el momento de nuestra muerte. Allí, revisando nuestra vida en el túnel de la luz, una experiencia fascinante y multidimensional que nos mostrará quiénes fuimos realmente en esta vida, seremos capaces de ver cuáles fueron estos motivos de fondo, este motivo ulterior, estas razones reales por las cuales actuamos y no las que dejamos ver al mundo externo. Seremos capaces de ver cuáles fueron estos motivos y cómo afectaron a otras personas. Y en esta sinopsis de la contraportada hay una cita de Ramta. En una revisión de la luz, lo que se vuelve exquisito es que el drama está en más de 3 dimensiones. Son realmente 7 dimensiones, porque lo estamos viviendo desde el observador, con mayúscula, entre paréntesis, que es el espíritu, desde el Dios principal, entre paréntesis, que es cada actor en el drama, y desde la percepción del alma, el individuo personalidad en el drama que se identifica como individuo. Pues bien, a esto a lo que se está refiriendo Ramta, un poco siguiendo el símil que realizamos cuando hablamos de estas cuestiones metafísicas, de la descripción de lo que son las exploraciones espaciotemporales por el espíritu, tenemos que recurrir a ese símil que utilizamos, que es el del árbol. Digamos que si entendemos el conjunto Dios-filiación, el entorno del espíritu, el entorno de realidad originaria, esa mente infinita, sería el observador que dice aquí Ramta, que es el espíritu. Pues bien, imaginémonos que de ahí brota un árbol que tiene el tronco, ramas gordas, ramas pequeñas, ramas medianas, ramitas, palitos y hojitas. Estos serían los 7 niveles en los que la conciencia, que es la mente del espíritu dentro del espacio-tiempo, planifica y explora el espacio-tiempo. Y luego las hojitas, finalmente, que nacen en todos los niveles, nacen en el tronco, nacen en todos los niveles de las ramas, aunque más profusamente al final. Eso serían ya las propias experiencias de los personajes situados para explorar toda posibilidad de experiencia. Pues bien, esas hojitas serían el plano de manifestación, el plano de demostración. La estructura leñosa del árbol sería el plano de planificación. Y esa esfera de la cual parte la raíz del árbol sería la realidad originaria. Pues ahí ya tenemos, el observador es esa esfera donde están las raíces de cada árbol, que es lo que realmente somos dentro del espacio-tiempo, esa gran conciencia. Toda la estructura leñosa, tronco, ramas, ramitas, palitos, sería la conciencia en plano de planificación constante y continuo. ¿De qué? De las experiencias de esos individuos, personalidad, ya en cada uno de los escenarios de esos 7 niveles dimensionales. Es decir, las hojitas serían ese plano de manifestación. Y ahí tenemos un poco la armonización con lo que dicen otros textos sobre esta cuestión de cómo se desarrolla la exploración por el espíritu del espacio-tiempo. Pues bien,
vamos a leer otra nota de la editorial, esta vez que está en el reverso de la portada, y dice así: Nacimiento, muerte y reencarnación, el libro azul, nos presenta con absoluta lucidez las pautas que debemos seguir en nuestra vida para enfrentar el temible e inesperado momento de la muerte, teniendo siempre presente que nosotros somos los únicos dueños de nuestro destino y los responsables de todas nuestras acciones. Principio de responsabilidad en el que insisten hasta el paroxismo todos los textos revelados, toda la información espiritual que recibimos del otro lado. En el túnel de la luz seremos testigos de una experiencia multidimensional sin precedentes. Una reproducción de lo que fue nuestra vida, en la que tendremos no solo la oportunidad de representar nuestro papel, de nuevo, revisar lo que es la vida inmediatamente pasada, sino también el de todos los demás personajes del drama que han estado contigo en esa vida pasada. El mensaje final de Ramta es de esperanza y aliento, pues la lectura de este libro iniciará un proceso de reflexión que nos hará ver que nunca es demasiado tarde para corregir nuestros errores, siempre y cuando seamos capaces de verlos. Bien, pues este es el texto del reverso de la portada y vamos a pasar directamente pues a leer el mensaje importante sobre la traducción que da Antonio Campesino, este traductor cualificado, estudiante de las enseñanzas de Ramta. Y dice así: este libro está basado en Ramta Dialogues, una serie de grabaciones magnetofónicas de discursos y enseñanzas dados por Ramta. Ramta ha elegido a una mujer americana, J.C. Knight, como su único canal para repartir su mensaje. El único idioma que usa para comunicar su mensaje es el inglés. Su estilo de oratoria es único y nada común, por lo que a veces se puede malinterpretar como un lenguaje arcaico o extraño. Él ha explicado que su elección de las palabras, su alteración de las palabras, su construcción de frases y orden de los verbos y los nombres, sus descansos y pausas en medio de las frases, son todos intencionales para alcanzar múltiples capas de aceptación e interpretación presentes en una audiencia compuesta por gente de gran diversidad, de herencia cultural o clase social. Pues bien, Ramta nos vuelve a confirmar lo que nos dicen otros reveladores espirituales. Cada uno de los textos se da en un momento de la historia humana. Cada una de las revelaciones va a proporcionar información adecuada al nivel de conciencia que se tiene en ese momento, es decir, a la comprensión que tiene el personaje humano en ese momento, para llevarle más allá de donde está. ¿Por qué hay varios reveladores y por qué hay varios estilos de revelación? Pues porque hay muy diferentes grupos de personas y la revelación siempre se emite de forma que llegue a todos. Entonces, hay unos textos revelados que se dan en un momento, con unos propósitos y con un estilo concretos, y nada de esto es por azar. La gran maravilla del estudio de todos estos textos espirituales resulta cuando te das cuenta de que el contenido es común. A veces no es fácilmente armonizable, porque el hecho de que se dé un contenido en diversos momentos de la historia, es decir, en diversos momentos de consciencia media colectiva de la humanidad y para diferentes grupos y con diferentes propósitos, hace que pudiera parecer que la letra de la revelación, en su sentido literal, es contradictoria con otros textos, pero siempre se puede llegar, después de un estudio sistemático, a una armonización de fondo y a darnos cuenta de algo que no es menor y que sería uno de los propósitos de Espacio Sutil y de su existencia. El comprobar, el poder comprobar
que todos los textos de fondo nos dan exactamente el mismo mensaje, cosa que, repito, no es menor. Pues bien, estas han sido las palabras referentes por Antonio Campesino, el traductor, a la forma en la que Ramta se expresa. Y aquí vemos un poquito que Ramta no da puntada sin hilo. Ramta, todo lo que dice y cómo lo dice, lo realiza para alcanzar el mayor número posible de capas de interpretación presentes en una audiencia que está compuesta por gente de gran diversidad de herencia cultural o clase social. Y sigue diciendo, para conservar la autenticidad del mensaje dado por Ramta, hemos traducido este libro lo más cercanamente posible a las palabras originales y así permitir al lector que experimente las enseñanzas como si estuviera presente. Es decir, y vamos a ir más lejos, y vamos a recordar lo que nos dicen, por ejemplo, Crión y Tobías. Es que el lector tiene que considerar fielmente que por muy lejos en el tiempo que lea esta información, es como si estuviese en aquellas audiencias. El lector tiene que empezar a manejar el concepto de la hora, del presente continuo, y no pensar que la información está desactualizada. Si el lector o el visionario o escuchante de estas grabaciones lo está realizando en este momento, es porque para él están plenamente vigentes en cuanto a transformación de la mentalidad, en cuanto a vehículo transformador de la mentalidad. Pero no solo están plenamente vigentes en cuanto a unos nuevos conceptos espirituales que pueda recibir, aunque el texto sea de hace décadas, sino que puede aprovechar la energía que se maneja en aquellas audiencias de forma personal en cualquier momento posterior. Repetimos. Para conservar la autenticidad del mensaje dado por Ramta, hemos traducido este libro lo más cercanamente posible a las palabras originales y así permitir al lector que experimente las enseñanzas como si estuviera presente. Aquí lo reproduce esta idea que acabamos de comentar de nuevo, el traductor. Si usted encuentra algunas frases que parecen incorrectas o extrañas de acuerdo a las formas lingüísticas de su idioma, le aconsejamos que lea esa parte de nuevo tratando de captar el significado que hay detrás de las palabras, en lugar de simplemente criticar la construcción literaria. También aconsejamos comparar y usar como referencia la obra original en inglés publicada por JCK Publishing, una división de JCK Inc., la editora de JC Knight. Para más claridad, nuestros mejores deseos, disfrute de su lectura y tanto que la vamos a disfrutar. Pues bien, aquí acaba este mensaje importante sobre la traducción del traductor Antonio Campesino. Vamos a pasar a continuación a leer y comentar, si es que lo necesita, un prólogo que este mismo traductor realiza en noviembre de 2003. Pero antes vamos a dar lectura a un extracto que Antonio Campesino, el traductor, transcribe aquí entre medias del mensaje de la traducción y el prólogo. Y es un extracto de un soneto de William Shakespeare, del soneto 27, que dice así: cansado de viajar, busco en el lecho reposo para los rendidos miembros, mas otro viaje iníciase en mi mente, cuando el cuerpo concluye sus trabajos. Pues desde donde yazgo, el pensamiento se dirige a ti en peregrinaje, y me abre los párpados caídos, tanteando como ciego las tinieblas. Mas entonces los ojos de mi alma delinean tu imagen en las sombras, la cual, colgando como joya, embellece la noche y la ilumina. De día el cuerpo,
La mente por la noche, por tu causa y por mí, no tienen tregua. Pues bien, esta es la transcripción de este extracto del soneto 27 de Shakespeare, y vamos pues directamente al prólogo, el prólogo que realiza este mismo traductor, Antonio Campesino. Insistimos, conocedor de la información de Ramta por haber sido estudiante de sus enseñanzas. Y dice así: todos nos hemos preguntado en algún momento de nuestras vidas, especialmente aquellos de nosotros que tuvimos una educación católica, si realmente existe el juicio final. Y si esto fuera cierto, ¿quién sería entonces nuestro juez en un momento tan trascendente a los ojos de toda la eternidad? Las filosofías orientales nos ofrecen otra alternativa, la ley del karma en la reencarnación, que si en principio podría parecer algo más esperanzadora, la posibilidad de regresar a una vida llena de sufrimiento para saldar los pecados de nuestra anterior encarnación sigue fomentando un sentimiento de miedo e incertidumbre en el ser humano que aún se considera, como los héroes de antaño, la víctima de su propio destino. Nacimiento, muerte y reencarnación, el libro azul, nos ofrece una enseñanza clave en el sistema de pensamiento de Ramta. 2 puntos. Que nosotros somos los únicos dueños de nuestro destino y los únicos responsables de todos los actos en nuestra vida. Y que todos los sucesos que acontecen en ella no son más que la consecuencia de nuestras propias decisiones. Principio de responsabilidad en estado puro. En el túnel de la luz que atravesamos instantes después de nuestra muerte, seremos capaces de enfrentar de nuevo todas las decisiones que tomamos en esta vida, lo cual se convertirá en una experiencia multidimensional para la que Ramta nos empieza a preparar desde estos momentos. Esta narración, que en algunos momentos puede ser estremecedora, nos presenta con absoluta lucidez las pautas que debemos seguir en nuestra vida para enfrentar el temible e inesperado momento de la muerte desde la perspectiva del maestro, que durante toda su jornada ha actuado sin motivos ocultos, sin el motivo ulterior, que es el que le acaba atando a ese sombrío yo y que le hace regresar vida tras vida para intentar nuevos retos de comprensión y aprendizaje. Y que al final, como juez de su propia vida, encontrará que las cualidades más nobles del ser humano son las que van a inclinar el peso de la balanza. Dice, por hacer un comentario, Antonio Campesino, que esta narración, al principio de este párrafo, en algunos momentos puede ser estremecedora. Bien, en el libro azul no nos encontramos al Ramta del libro blanco. El Ramta del libro blanco es un Ramta en el cual, pues, por supuesto, nunca por casualidad, los extractos de las audiencias que se han realizado para componer el libro blanco nos dan a un Ramta que es como un terremoto de esperanza, de frescura, de aliento para la persona que se enfrenta por primera vez con esas enseñanzas. Aquí en el libro azul nos encontramos con un Ramta más técnico y con un Ramta, en este sentido, un poco parecido al Jesús de un curso de milagros. Un Ramta contundente, un Ramta que dice las cosas muy claras y que no se anda con rodeos y que a veces incluso resulta, como dice Antonio Campesino, lo que dice estremecedor, pero siempre con una esperanza, con un mensaje de esperanza y aliento finales. Sigue diciendo Antonio Campesino en el prólogo: Ramta sigue profundizando en la psique y en el alma,
sigue profundizando. Claro, el libro azul y el libro blanco son una compilación cuando ya lleva pues casi 20 años de audiencias. Empezó las audiencias públicas en los 80, pues ya lleva muchos años de audiencias. Por lo tanto, si el que lee el libro blanco y el libro azul ha leído previamente otros libros que fueron en su momento compilaciones o ha escuchado directamente o leído las transcripciones de aquellas audiencias, pues dice el traductor, sigue hablando de la psique y del alma humana, desentrañando aspectos tanto de la superficie como de las profundidades de nuestro ser, fantasías atroces o el deseo de eclipsar y mutilar a otras personas, sentimientos de bondad y generosidad, y sobre todo esa sensación de eternidad, son todas parte del ser humano, esta compleja entidad que ha venido a este plano en una aventura de exploración y cuya única meta es trascender su misma naturaleza en esta apasionante jornada de evolución. El mensaje final, después de visitar el escenario de lo que podría haber sido nuestra muerte, es siempre de esperanza y aliento, pues la lectura de este libro iniciará un proceso de reflexión que nos hará ver que nunca es demasiado tarde para corregir nuestros errores. No obstante, la decisión de no cambiar nuestra manera de operar cuando se nos han presentado todas las opciones e ignorar la llamada del alma nos puede mantener en la rueda de la reencarnación durante eones, produciendo así la experiencia del karma y el castigo en todas sus dimensiones. Pues bien, este es el Ranta que nos vamos a encontrar aquí, el que nos previene. Vais a tener todas las oportunidades de identificar y comprender aquello que tenéis que cambiar. Pero finalmente, si no decidís cambiarlo, sois entidades soberanas y lógicamente vais a manifestar el resultado de vuestras decisiones, que en este caso, ante la ausencia de la corrección de ese error, va a ser mantenerse en la rueda de reencarnación durante eones, reproduciendo así la experiencia del karma y el castigo en todas sus dimensiones. Bien, pues aquí acaba el prólogo del traductor y vamos a pasar a ir, bueno, pues leyendo un poquito el índice para saber los temas sobre los que nos va a hablar Ramta en este libro azul. Yo estoy convencido de que después de tomar cuenta de este índice, habrá muchas personas que no quieran perderse la lectura y comentario de este libro o directamente adquirir el libro y comenzar a leerlo inmediatamente. Yo particularmente doy un aviso y este aviso es la causa por la cual decidí, de entre todo el material de Ramta, después del libro blanco, comentar este. No es un texto fácil, no es un texto comprensible directamente a la primera. Y bueno, pues eso es lo que también me motivó personalmente a continuar esta serie de comentarios a las enseñanzas de Ramta con este libro azul, porque creo que pues va a aportar mucho el poder explicar lo que Ramta dice, sobre todo desde la perspectiva de lo que dicen otros reveladores, consiguiendo así pues que se vea una visión unificadora y consistente. Pues bien, el índice es tal cual lo vamos a exponer a continuación. El capítulo primero, introducción, 2 puntos, comenzando el camino hacia la iluminación. El capítulo segundo, la rueda de la reencarnación, que tiene a su vez 7 epígrafes, que son nuestras opciones antes de nacer, vivir en el pasado, el aspecto sombrío del yo, ¿es posible adueñarse de todo en una sola vida? El aprendizaje de Ramta a separarse de su cuerpo físico. Ramta fue un extraordinario viajero astral. Pues bien, se podría decir además que llegó hasta cotas jamás alcanzadas por ningún viajero astral, acompañando a las cotas de comprensión y de entendimiento mayor que logró llegar en esta vida, que fueron las máximas.
El libro egipcio de los muertos, la importancia del cambio en el viaje del alma. Bueno, pues estos son los 7 epígrafes de este capítulo segundo, la rueda de la reencarnación. El capítulo tercero, la última batalla contra la tiranía y la esclavitud, con 4 epígrafes que son la conquista de nuestras limitaciones personales, visión del colapso de la conciencia humana, la estrategia para preservar la verdad de nuestra herencia divina, usar la energía emocional como herramienta de cambio. Y estos son los 4 epígrafes de este capítulo 3, la última batalla contra la tiranía y la esclavitud. El capítulo 4 se titula Redefinir el yo como el yo espiritual. Esto me recuerda cuando Alberto Terrer y yo, coautores de ese libro que comentamos en la serie de Espacio Sutil, Iniciación a la Espiritualidad Teórica, ese libro que se llama Espiritualidad y Biocentrismo, una nueva tierra por una nueva compasión. Pues bien, ahí acuñamos un concepto de la espiritualidad desde el punto de vista de la filosofía, como movimiento filosófico. Le llamamos el espiricentrismo. Es decir, es tener en consideración en todas las facetas de la experiencia humana, individual y colectiva, como centro emisor de los conceptos, significados y valores, la espiritualidad. En este caso de Espacio Sutil, pues la espiritualidad de los textos revelados, que todos ellos finalmente te inducen a el vuelco al interior, a captar una espiritualidad interna, dado que es nuestra naturaleza real. Bien, este concepto de espiricentrismo, este concepto como movimiento filosófico, es lo que me ha evocado el título de este capítulo 4, redefinir el yo como el yo espiritual, el homo spiritualis. Y este tiene 10 epígrafes, que son los siguientes. La abolición del yo por medio de la culpa y el victimismo. La noche oscura del alma. El día del juicio y la revisión de la vida. En el plano sublime planificamos nuestra nueva vida. El valor de experimentar una nueva reencarnación. La naturaleza animal de la humanidad. Redefinir al yo por medio de escoger nuestra naturaleza espiritual. Síntesis, 2 puntos, la marcha espiritual del maestro. Resolución. Y finalmente, instrucciones sobre la aplicación práctica de estas enseñanzas. Además tiene un aspecto práctico el libro azul. Bien, este es el capítulo 4, redefinir el yo como el yo espiritual, y el capítulo 5 es muerte y revelación de nuestro motivo ulterior. Habla ya directamente sobre el tema central de este libro, la identificación del motivo ulterior, para actuar ahí como causa primera de nuestras elecciones, decisiones, emociones, comportamiento y experiencia final de vida, y como determinante de el ritmo de nuestra evolución espiritual, de nuestros aprendizajes, que tiene, pues, 13 epígrafes, que son los siguientes. La revelación de nuestro motivo ulterior, la liberación del engaño del pasado, ser una persona honorable e impecable. ¿Podría ser que ya estés muerto? El vacío, punto cero, la conciencia de reflejo y nuestra encarnación humana. Aquí Ramta visita los albores de la realidad, el origen primigenio de la realidad total. El vacío, punto cero, una conciencia de reflejo y nuestra encarnación humana. Las experiencias cercanas a la muerte y los ritos egipcios de paso. Para un maestro no hay nacimiento ni muerte, solo creación. Nuestro corazón sopesado contra una pluma. El pensamiento común es lo que crea nuestra vida diaria. Vosotros sois dioses, los creadores de la realidad. Ser constante en las disciplinas de la gran obra. Las disciplinas de la gran obra es, pues precisamente, las actividades de enseñanza que se realizan en la Escuela de Iluminación de Ramta.
El triunfo sobre la muerte y la alquimia de la transmutación. Este es el último epígrafe de este capítulo 5, muerte y revelación de nuestro motivo ulterior. Pero hay un capítulo 6 final, que se titula Conclusión, : mente dimensional contra mente lineal. Pues bien, estos son los 6 capítulos del libro azul de Ramtha. Luego contiene algunos otros apartados que son pues como apéndices. Uno de ellos son las consideraciones sobre las enseñanzas de Ramtha, una explicación de los puntos principales de la información espiritual que transmite Ramtha. Esto no lo veremos ni al principio ni al final del libro azul, porque ya lo vimos al principio del comentario al libro blanco de Ramtha, y para quien quiera consultarlo, pues allí está esta lectura y comentario de las consideraciones sobre las enseñanzas de Ramtha. Tiene también un glosario de los términos utilizados por Ramtha, y esto sí que es importante en este libro azul, porque al igual que en el libro blanco no fue casi necesario recurrir al significado de algunas palabras utilizadas muy específica y muy técnicamente por Ramtha. Sin embargo, en este libro azul sí que va a ser necesario. Vamos a estar pues casi constantemente recurriendo a ver el significado de algunos términos que va a utilizar Ramtha. Este libro se diferencia del libro blanco en que este libro es un libro casi que requiere de una facilitación con más intensidad. El libro blanco podía leerse casi de un tirón, porque era un libro pues maravillosamente claro y explícito, con esa potencia de explicación que tiene Ramtha. En el libro azul sí hay que detenerse un poco más, sí hay que explicar un poquito más todas estas cuestiones, sí que hay que armonizarlas con lo que dicen el resto de reveladores sobre la reencarnación y por tanto nacimiento y muerte, y por lo tanto tendremos que acudir más frecuentemente al glosario. Luego hay una bibliografía que son bueno, pues las audiencias y los textos previos compilatorios de audiencias a los que ha recurrido el traductor para poder realizar su trabajo sobre este libro azul. Y luego, finalmente, el típico índice conceptual, en el que te dice pues en qué páginas y en qué epígrafes está pues cada uno de los conceptos que aparecen en el texto. Y finalmente, como este es un libro técnico, aquí se han introducido una serie de ilustraciones, una serie de dibujos que de alguna forma pues ha trasladado Ramtha a partir de J.C. Knight para la mejor comprensión de las explicaciones y de la información que Ramtha da. Y entonces, pues en el momento, cada vez que sea oportuno que se pueda introducir, mostrar directamente a la cámara estas ilustraciones para mejor clarificar, para mejor entender lo que dice Ramtha, pues lo haremos. Pero vamos a ver cuáles son las ilustraciones. 1, el cerebro. 2, los 7 sellos que conforman los 7 niveles. 3, el descenso de C y E. C y E es un término registrado por la Escuela de Iluminación de Ramtha, que se refiere al método de enseñanza de Ramtha basado en la conciencia y la energía. El descenso de C y E de conciencia y energía desde punto cero. La 4, conciencias primaria y secundaria. La ilustración 5, la diosa egipcia Nut. La 6, ilustración de la creación del tiempo usando las manos. La 7, el movimiento de vaivén de la conciencia de reflejo. La 8, onda de energía colapsando en una partícula. La 9, la estructura atómica. Y la 10, el átomo. Pues bien, este es el índice de este extraordinario texto que es el libro azul de Ramtha, Nacimiento, Muerte y Reencarnación. Y bien, pues yo personalmente tengo que decir que este libro es apasionante, apasionante. Seguramente lo diré de todos los textos espirituales, pero cada vez lo digo con la misma convicción.
Es un libro, además, muy técnico, muy revelador porque realmente habla en profundidad sobre cuestiones que no son fáciles de explicarnos a los humanos, no son fáciles de trasladarnos, y la verdad, pues se ve que Rantan, sus audiencias, como el resto de los reveladores, hace un gran esfuerzo por conseguir, con las limitaciones del lenguaje humano, que es lo que tiene que utilizar, pues darnos todos estos conceptos, todas estas ideas y toda esta maravillosa información. Pues bien, vamos a dejar aquí esta presentación del libro azul y esperamos con fruición, como diría aquel, esperamos sin pestañear, a poder empezar ya con el capítulo primero, introducción, 2 puntos, comenzando el camino hacia iluminación, pero esto será en la siguiente sesión. Sin más, prospector.